Bueno, ya saben lo que dicen. Canal activo, corazón contento. ¿Qué tal, jóvenes en Victoria? Yo soy Jesús Jauregui. Y sí, hoy tenemos nuevo video y traigo un tema muy especial. Un tema que nos va a ser de mucha ayuda para cumplir el propósito que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros, que es ir y hacer discípulos a las naciones. Muy bien, el tema de hoy es... Para los que ya llevan un tiempo en el canal sabrán que yo soy un gran lector de John Maxwell. Y uno de sus libros que más me encantan es su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y en ese libro, John Maxwell habla en el capítulo 2 acerca de la ley de la influencia. ¿Y qué es esto? Pues bien, la ley de la influencia dice precisamente que el liderazgo es influencia. Nada más y nada menos. Por lo cual podemos entender que si nosotros queremos dirigir a otras personas a Cristo, debemos de tener influencia sobre ellos. Yo le he preguntado a varias personas para ellos qué es el liderazgo o qué entienden por liderazgo. Y he obtenido respuestas muy variadas, pero poca gente reconoce que el liderazgo es influir en las demás personas, siendo que esa es la definición correcta de lo que es el liderazgo. Podemos ver ejemplos de líderes no tan buenos como Hitler, que sí, influyó en muchísimas personas. Era un líder que guiaba a las personas. ¿Por qué digo que no era un buen líder? Porque los guiaba para mal. Hitler no influía en las personas, sino que las manipulaba. ¿Eso es un líder? Sí, solamente que un líder enfocado para mal. Y el líder más grande de toda la historia fue Jesús. Y él influyó en las personas y las llevó al arrepentimiento, a conocer a Dios y a conocer la salvación por medio del sacrificio que más tarde él haría por nosotros. Tal vez tú no lo sepas, pero la Biblia habla de hecho sobre influir en las demás personas. En Jeremías capítulo 15 versículo 19, lo leo en la Reina Valera, dice: Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ok, a lo mejor entre tantos vosotros y fuisteis, se nos pierde el mensaje, así que vamos a ver la nueva versión internacional, el mismo versículo, que dice: Por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Y por si no quedó suficientemente claro, tenemos la nueva traducción viviente, la cual dice lo siguiente: Esto responde el Señor: Si regresas, a mí te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. La Biblia tiene un mensaje de influencia muy claro, y precisamente eso es de lo que se trata: ir a ser discípulos a las naciones, de influir sobre las demás personas. Pero, ¿qué es influencia? Es la habilidad que puede ostentar una persona en el caso que sus consecuencias afecten a una amplia mayoría de personas. Es decir, es como ejercer un concreto poder sobre alguien. Bien dicho, pastor. ¿Ven cómo yo les traigo hasta invitados especiales y toda la cosa? Y bien, referente a la influencia, es correcto. Influir es simplemente ayudar a las demás personas a que tomen decisiones correctas, ¿de acuerdo? Muchos de nosotros tenemos grandes visiones, tenemos grandes proyectos y sabemos cómo hacer que sucedan las cosas. Sin embargo, no alcanzamos el nivel de éxito o de impacto que quisiéramos lograr por una sencilla razón, y es que no sabemos cómo influir en las demás personas para que acepten nuestras ideas. Sencillamente no sabemos cómo convencer a las demás personas de que lo que estamos diciendo es la verdad. Y Jesús le enseñó a sus discípulos a hablar la verdad, a hablar el evangelio, la verdad absoluta. En este respecto, yo considero que uno de los personajes con más influencia en el Nuevo Testamento es obviamente el apóstol
Pablo. Y si vemos los pasajes en donde él se defiende ante el rey Agripa, los cuales pueden encontrar en Hechos 26, podrán ver que él llegó a ser un hombre de tal influencia que habló ante la corte del rey Agripa, y después la Biblia nos dice que él fue a defender su caso delante de César. Y yo estoy seguro de que Pablo no desperdició la oportunidad de predicarle inclusive al César. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que nosotros seamos cristianos y que tengamos una confianza plena en Dios no significa que no debamos de prepararnos para influir en las demás personas. Una persona de influencia es aquella que demuestra capacidad, que demuestra que puede hacer que las cosas sucedan. Y una forma muy, muy sencilla y muy efectiva de influir en las demás personas es demostrar que tienes la capacidad de que sucedan las cosas. Jesús habló al pueblo y el pueblo dijo: este habla con autoridad, no como los fariseos y los maestros de la ley. Jesús tenía autoridad porque era capaz de que sucedieran las cosas, que sucedieran milagros. Y si nosotros vemos, hay un versículo en el libro de Romanos, me parece. Romanos o Primera de Corintios. No recuerdo muy bien, pero está por ahí. Ahorita les pongo el versículo aquí abajo. Donde el apóstol Pablo dice que el reino consiste en poder y no en palabras. Ya sabemos, una acción vale más que 1000 palabras. Y si podemos ser capaces de hacer que sucedan cosas, eso nos va a llevar a hacer un cambio. Nosotros somos luz. Somos luz, la luz del mundo, y nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Al nosotros hablar de las demás personas de Jesús, ellas siempre van a ver quiénes somos nosotros, y la gente no va a separar nuestras acciones de nuestras palabras. Ellas van a juzgar lo que nosotros estamos diciendo por nuestras acciones. Recuerdo una frase que escuché en alguna ocasión que decía: cuando tu comportamiento habla a gritos, los demás no podrán escuchar lo que estás diciendo. Y esto es muy triste porque muchos cristianos predican de una manera impresionante, pero no consiguen nada simplemente porque no tienen autoridad, porque lo que ellos dicen no tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Y en este respecto, todo creyente debe de buscar tener una vida intachable, de tal manera que nosotros podamos reflejar la luz de Cristo a las demás personas. La iglesia necesita gente de influencia, necesita líderes que sean capaces de ir al mundo y de transformarlo, de cambiar la mentalidad que hay en el mundo, porque hoy en día vivimos en una sociedad completamente antibíblica. A mí, antes, una de las frases que más me decían los hermanos y que a mí me pateaba los riñones era cuando me decían: no es en tus fuerzas, la obra es del Señor, tú solamente deja que Dios te use. Y yo sabía que era verdad, pero yo veía que eso lo usaban como excusa para no prepararse. Y yo veía gente que casi veía libros que no fueran la Biblia y sacaban su cruz y eso es el diablo, ¿cómo crees? Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Dios también quiere que nosotros nos preparemos para influir a las demás personas y conocer a las demás personas para poder acercarnos a ellas y jalarlos desde el mundo, desde donde ellos están, hacia la luz de Cristo. De hecho, eso es lo que un pastor hace: toma a las ovejas y las trae, les muestra el camino, y Jesús es el camino. Nosotros, aunque no tengamos el cargo de pastor, debemos entender que nosotros vamos a las ovejas y nosotros las tenemos que ayudar a pasar de las tinieblas a la luz. Ese es el cargo que nosotros debemos de tener, no buscar el beneficio propio con las demás personas, sino estar verdaderamente interesados en lo que les está pasando. Dios quiere que nosotros amemos al prójimo, y Jesús dijo eso, que el segundo mandamiento más importante era amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando Jesús está hablando con Pedro y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro respondía: sí, Señor, tú sabes que yo te amo.
lo que Jesús le respondía era: apacienta mis ovejas. Entonces, la manera en la cual nosotros vamos a demostrarle a Dios que lo amamos es apacentando a sus ovejas, es guiando a las personas a un camino correcto. Y aunque yo sé perfectamente que la Biblia tiene todo lo que necesitamos para prepararnos como buenos líderes, como buenos pastores de rebaño de nuestro Señor, nunca va a estar de más el prepararnos con libros que traten el tema del liderazgo, con libros que nos hablen acerca de cómo guiar a las personas. Y hay muchísimos libros buenos que hablan acerca del tema del liderazgo y que no solamente son libros buenos, sino que son libros escritos por hombres de Dios. Hombres como John Maxwell, como Zig Ziglar, como Jim Rohn. Hay muchas personas, Dale Carnegie, Dennis Whitley. Y todas estas personas ya saben, ya tienen los principios de cómo liderar a otras personas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicarlos al reino de Dios. Pero como dije, la principal forma en la cual vamos a influir a las demás personas es con nuestro comportamiento. Primera de Pedro 2:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Y en otro versículo el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas. Por lo tanto, nuestro testimonio debe de ser la principal prédica que nosotros le demos a las demás personas. Yo una vez escuché que el testimonio es esa predicación que las personas ven todos los días y a la cual no se pueden negar a escuchar. Y es verdad, nuestras acciones son las que dan testimonio a las demás personas. Porque podemos decir 1001 palabras, 1001 versículos, pero nuestro testimonio siempre va a ser lo que impacte más en aquellas personas que no creen en Dios. Y verdaderamente tenemos una responsabilidad muy grande. En una ocasión yo estaba trabajando, yo soy volantero y estaba pegando volantes por una zona donde viven muchos adultos mayores. Y de repente me salió un señor y me dijo: oye, tú, me mencionó todas las genealogías bíblicas, hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ya van varias veces que le digo a tus patrones que no me anden pegando sus cosas porque me dan la pintura del cáncer y bla, 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 bla. Y ya yo le dije al señor: bueno, señor, eso no me lo tiene que decir a mí, dígaselo a mi patrón. Y ya el señor me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo: yo no conozco a tu patrón, yo te conozco a ti. Y tú ahorita eres quien está representando la empresa para la cual trabajas. Eso mismo piensan los incrédulos cuando ven a un cristiano mal fundamentado. Ellos no conocen a Dios, ellos te conocen a ti. Un incrédulo, una persona que no conoce a Dios, precisamente no conoce a Dios, te conoce a ti. Y si tú no le estás dando un buen testimonio, estás manchando el nombre de Cristo, estás manchando el cristianismo y nos estás haciendo más difícil a los cristianos que sí estamos firmes, que sí estamos predicando el evangelio. Nos estás haciendo más difícil nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque la gente después va a decir: no, pues si yo conozco a un cristiano que igual se pone atrás, te decimos de corcholato, porque cuando no está en la botella está tirado en el piso. Y nos hace eso más difícil, eso pone una barrera entre las personas y nosotros que queremos predicarles el evangelio. Por favor, si no vas a tener un buen testimonio, ni siquiera te llames a ti mismo cristiano, porque en vez de ayudar al reino, lo estás dañando, lo estás atrasando, estás siendo piedra de tropiezo. Y nuestro deber no es ese, nuestro deber es predicar el evangelio de una manera correcta, con nuestras acciones y con nuestra palabra. Fuimos llamados a influir, fuimos llamados a cambiar vidas. Liderazgo es igual a influencia. Y bueno, si el video te gustó, no olvides darle me gusta. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo contenido como este. Suscríbete si te gustó el video.
donde estaremos subiendo más contenido como este. Y también puedes seguirnos en Facebook, donde hacemos directos todos los lunes, ya sabes, Jóvenes en Victoria. Dios te bendice.